Amén. Amén. Y ahora tenemos a nuestro pastor con el mensaje. Dios nos bendiga a todos y todas una vez más. Queremos en esta mañana continuar el viaje que llevamos hace un tiempo, desde enero para acá, el libro del profeta Isaías. El reto de leer la Biblia no es saber qué significa o qué significó. Esa es la primera parte del reto. El reto verdadero es cómo eso lo vamos a aplicar a nuestro día, a nuestra vida. Cómo esa palabra se hace viva. Y eso es lo que con la ayuda de Dios estamos tratando de hacer con el libro de Isaías. Y mientras usted y yo lo miramos juntos, nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene ese carácter eterno. Esas palabras ciertamente hay que filtrarlas, ¿verdad? Y hoy este capítulo lo vamos a leer, un ejemplo muy interesante. Vamos a leer el capítulo 14, vamos a leer los versos del 1 al 23. Es un poquito más largo, pero vamos a leer hasta el 23. El libro de Isaías, el capítulo 14, vamos a leer los versos del 1 al 23. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera con la versión del Reino de Dios. En verdad el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán a su patria. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Apresarán sus captores y dominarán a sus opresores. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento, de la esclavitud a la cual fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos, que con furia y continuos golpes castigaban a los pueblos, que con implacable enojo dominaban y perseguían a todas las naciones. Toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen, desde que ya se está el nido, nadie viene a derribarnos. Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya, despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen, tú también te has debilitado, ya eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte y en el monte de la reunión. Subiré a la cresta más alta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan en ti la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos. El que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrastraba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor cada uno en su tumba. Pero a ti el sepulcro te ha vomitado como un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. No tendrás sepultura con los reyes, porque tú destruiste la tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos, que no se levanten para heredar la tierra, ni cobran con sus ciudades la paz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor Todopoderoso. Yo extirparé a Babilonia, nombre y descendencia, vástago y prosperidad, afirma el Señor. La convertiré en un lugar de erizos, en un charco de agua estancada. La barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor Todopoderoso. Palabra de nuestro Dios. Antes de comenzar,
Quiero darle la bienvenida oficial a Edric nuevamente, que está de vacaciones y está con nosotros. Quiero por allá dar un aplauso a Edric, que está con nosotros esta mañana. Y parece que está practicando batería porque como le queda bien, hay que estar practicando, qué bueno. Gracias a Dios que estás con nosotros, ¿verdad? Él pensaba que no tiene falta por 2 meses. Te bajaron de la falta, eso, por 3 meses, bendito, pobre de ti, ¿verdad? Pobre es tu caso que te bajaron por 3 meses de la falta. Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa, ya no es el bebé. Esa es una broma que yo le tengo a él siempre, ya él la acepta como una parte de la verdad. Y qué bueno que Evelio, Elisa y Eka están con nosotros, que estuvieron de viaje buscando a Edric, uno a buscar al cachorro y aquí están todos hoy adorando juntos al Señor con nosotros. Qué bueno. El capítulo 14 de Isaías continúa el tema de la liberación del pueblo cautivo y la prospectiva destrucción de Babilonia. Estos 2 primeros versos que vemos sirven como un puente unificador entre el capítulo 13 y el 14. El profeta ve a los deportados retornar a reposar a su tierra. Aquellos que habían sido arrancados de Israel y llevados a Babilonia del exilio, él los ve retornando, algunos a reposar, ¿verdad?, a su tierra, algunos a morir, aunque sean los huesos van a retornar de alguna forma. Pero este acto liberador que ve el profeta será tan poderoso que no solamente llegarán los israelitas otra vez a la tierra, sino que otras naciones los acompañarán y estarán con ellos, y vivirán con ellos y adorarán al Señor de Israel. En otras palabras, hay una aspiración teológica de la adhesión de otras razas al judaísmo. ¿No? El judaísmo no solamente como exclusivo, el judaísmo como una religión universal, en esa declaración del profeta. Posteriormente, la iglesia, al leer el profeta, ha visto esa misma aspiración universal. Ha visto esa misma aspiración en la fe, ¿verdad? Que toda lengua y toda nación va a llegar algún día, o llegará la fe cristiana a toda lengua, a toda nación, que la gente adorará al Señor, ¿verdad? No podemos hacerlo por la fuerza, es lo único, ni por la imposición militar, como por muchos siglos se hizo. Las conquistas de los territorios españoles y otros eran con la bandera, con la cruz, pero con la espada. No es así que la gloria del Señor llegará a las naciones, ¿verdad? Sino porque el amor redentor de Dios es suficiente, y es un buen anuncio para vivirlo y expresarlo como el testimonio de la iglesia de Jesucristo el Señor. El profeta está claro, aunque el pueblo ha llegado al exilio por su descuido, por darle la espalda a Dios, por ser infiel al pacto con Dios, la salvación de Dios se manifestará desde el exilio como un proceso sanador y liberador. Recuerde que esta profecía que acabamos de leer, donde básicamente el profeta ve la destrucción total de Babilonia, se da mientras los israelitas están en Babilonia. Los israelitas no han salido de Babilonia, no se ha cumplido esa palabra. Pero estas palabras tienen otro propósito también. Estas palabras quieren animar el corazón de los cautivos a creer y a confiar en las promesas y los planes liberadores del Dios de la vida. Les invita a mirar al futuro, el futuro inmediato, pero al futuro lejano, y a mirar con esperanza. Algún día esta tribulación se acabará. El Dios de la vida no se va a quedar de brazos cruzados ante nuestro dolor. La fe se puede alimentar en medio de las dificultades, en otras palabras. La fe que se alimenta en medio de las dificultades crece y alienta eso que llamamos la esperanza. Ayer yo les envié al chat un libro que yo creo que es un libro fabuloso que todos debemos leer en algún momento de nuestra vida, del doctor Víctor Frankl.
Víctor Frankl era un psiquiatra austriaco de descendencia judía que experimentó el peor campo de concentración de la Alemania nazi, que fue el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, Auschwitz, como se pronuncia. Interesante, el trabajo de Víctor Frankl narra lo crudo, narra muy educadamente, pero lo crudo de haber sido prisionero de la Alemania nazi en el campamento donde eliminaban miles de personas a diario, donde los envenenaban con gases, los quemaban y tiraban las cenizas al río. Él vio eso. Pero él sobrevivió porque, y ahí se basó todo su trabajo como psiquiatra, luego, porque él dice que en los momentos más difíciles, cuando la vida tiene sentido y significado, el ser humano puede pasar esos momentos difíciles, puede superarlo. Y él desarrolló lo que se llama la logoterapia, la fuerza, en otras palabras, la fuerza motivante que tiene el ser humano dentro de sí para en las luchas encontrarle sentido a la vida misma. Y yo quiero hacerme una pregunta en esta mañana. Pensando en ese hombre, y lea ese libro, yo se lo envié, se lo envié en PDF, lo tiene que comprarlo. Un poquito difícil a veces leer en los celulares, pero si no, cómprelo. Yo le motivo a comprarlo. Él describe cómo él entró con su esposa y sus hijas y su suegra al campamento y solo salió vivo él. Pero lo que lo mantuvo vivo es que él dice que todas las noches él conversaba con su esposa en su imaginación. Y él la veía y la abrazaba y la besaba y besaba a sus hijas, a las que nunca volvió a ver. Dice, me mantuve vivo y sano porque tenía una razón de vivir. Yo me pregunto, en esta mañana, va a ser un poquito dura mi pregunta. ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es nuestra razón de vivir? Y románticamente respondemos Dios, sí, amén. Pero ¿qué te motiva a mantenerte vivo en esta tierra con todo lo que estás enfrentando en este momento? ¿Qué te motiva? ¿Qué palabras le hablamos a nuestra gente con nuestra forma, con nuestro testimonio público? ¿Le damos esperanza a la gente que nos ve? ¿O somos una noticia desesperanzadora? Ahí viene otra vez este. Ahí viene otra vez esta. Si dicen eso ustedes, de usted en su trabajo, en su familia, el problema no es solamente los receptores, hay que analizar cómo estamos transmitiendo el mensaje. Si hay gente que no quiere escuchar, claro que sí. Si hay gente que es como el coco, que no sabemos cómo le entra el agua, ni tampoco le podemos echar agua adentro. Pero comunico yo algo esperanzador al que me ve. Comunico yo algo esperanzador a mi familia. ¿Soy una buena noticia? ¿O ahí viene otra vez este o esta? La iglesia tiene una misión muy importante y poderosa, especialmente en tiempos como los que vivimos en nuestro país. Vivimos unos tiempos complejos. Nos tocó ser iglesia en un tiempo nada fácil. Yo creo que es una misión profética. Cuando hablo de profética, no hablo de anunciar el futuro solamente. Pero la iglesia tiene una misión profética muy importante en estos tiempos de crisis. Levantar la voz en el nombre del Señor en los tiempos de dificultad y caos que vivimos para afirmar que el Dios de la vida está con nosotros y que siempre estamos del lado de Jesús y que Jesús siempre está a nuestro lado. Que en otras palabras caminamos con el que ya venció la historia.
Porque ¿sabe qué pasa en tiempos de crisis? En tiempos de crisis se manifiesta el silencio de la voz profética. Y cuando no hay voz profética, entonces se levantan las voces de la insensatez. Se levanta. Hubo un fin de semana con poca violencia, y la voz de insensata rápido es que el mundo tiene que acabar. Dios quiere destruir a Puerto Rico. Hay que irnos de este lugar. Hay que mudarnos. ¿Te ha visto las noticias de Estados Unidos? Pasa lo mismo que aquí. Lo que pasa es que el país tan grande que usted quizás no se entera. Y se va a Bolivia, se va a Francia, en todos lugares pasan cosas. Pero se levanta la voz insensata, es que el juicio de Dios. Y entonces, mire, tanto da la voz de la piedra que la roto. Usted termina desesperanzado. Usted termina en crisis. La iglesia tiene que levantar una voz sensata de esperanza en los tiempos de dificultad. Eso es lo que el profeta hace en este momento, en el capítulo 14. El profeta no ha visto la redención de Dios. El profeta no sabe cuándo ellos saldrán del exilio, pero él sabe que estamos del lado del vencedor. Y tú y yo, mi amado hermano, estamos del lado del que ha vencido, del que puede darle sentido a la vida. ¿Usted ha visto ese pasaje en Apocalipsis? Cuando entran a la corte celestial el vidente y ve toda la corte celestial, hay unos rollos ahí que dicen lo que va a pasar y nadie puede interpretarlo. Y el vidente comienza a llorar porque no sabe qué va a hacer. No, pero espérate, si aquí hay alguien que sabe, hay alguien que puede, que tiene la autoridad y aparece Jesús como el cordero degollado que ha vencido. Y él tiene la capacidad de abrir los rollos, interpretar la historia y decirnos qué ha de suceder. Usted está del lado del vencedor. Yo no sé qué ocurrirá mañana, pero yo sé en qué manos está mi vida. Yo sé en quién he confiado. Y mire, hay momentos que confiar es una cuesta empinada. Hay momentos que la cuesta se empina. Y con todo el esfuerzo el carro no quiere subir. Pero hay que mantenerse perseverando en la esperanza porque estamos del lado del que ya venció. Y la iglesia tiene que levantar una voz profética de esperanza en tiempos difíciles. Eso no quiere decir que mi voz desde estos micrófonos va a llegar a todos lugares. Pero donde usted vaya en el nombre del Señor, usted va a ser voz de esperanza. Usted va a darle sentido a la esperanza. Yo no sé cómo se va a resolver ese problema que tú tienes, pero yo voy a orar porque el Señor está con nosotros. Y Él puede hacer que ese problema haga sentido. Así que yo voy a orar contigo. Porque, como le digo, las ideas más grotescas ocurren cuando la mente está desocupada o preocupada. Desocupada, buenas ideas, pero preocupada. Cuando la mente está preocupada, piensa lo peor. Cuando usted está tenso, usted oye un ruidito en su casa y piensa que hay un bandido de 14 pies de alto arrancando la ventana con una mano para entrar a comérselo usted vivo. El fumigador de aquí, que es un amigo, hermano de la fe, de una de nuestras iglesias, Raúl, él me dice, mire, pastor, si cada vez que alguien ve un rayero en su casa, yo me dejase llevar por el tamaño, yo no vendría aquí a fumigar. Porque dice, mira, me dicen, Raúl, yo vi un ratón y era así de grande. Dice, el día que yo veo un ratón así de grande, renuncio y me voy a hacer otra cosa. Porque la tensión es un veneno para el sistema. Cuando estamos tensos, las voces más estridentes son las que a veces escuchamos. Es lo que queremos escuchar y ver. Y posiblemente cuando estamos tensos, la adrenalina nos hace ver las cosas más grandes. Y ese rayerito era así, usted lo vio que la cabeza le llegaba como 3 losetas de 18 pulgadas.
Y el problema y la dificultad que usted está enfrentando, cuando está tenso y no hay palabras de esperanza, parece que se lo va a tragar vivo. No importa la complejidad. Hay problemas complejos en la vida, pero hay problemas sencillos que nos tragan, que nos hacen pensar que se acabó, llegué al final del camino, y nos hacen perder de perspectiva que yo estoy del lado del que ha vencido. Yo estoy del lado del vencedor. Yo no estoy solo y desamparado en la vida. Yo no estoy esperando a ver qué pasa. Yo estoy seguro en las manos de un amoroso que siempre cuida de mí. Siempre cuida de mí. ¿Usted ha oído a alguien que diga que está en crisis cuando todo va bien? No quise ser gráfico, ¿verdad? Porque su mente está tan ocupada en el problema, ¿verdad? Que hace que el problema hace que uno pierda de perspectiva todas las bendiciones que tiene, todas las cosas buenas que pasan en la vida. Yo tengo este problema, se me dañó el carro. ¿Cómo voy a dar al trabajo? Ay, Dios mío, la semana que viene yo tengo una cita allá en San Juan, ¿y qué voy a hacer? Usted tiene teléfono, usted tiene hermanos en la fe, usted tiene familia. Fulano, tengo el carro dañado, venga a buscarme. Ahí está 80% de problemas resueltos. Pero cuando nuestra mente se ocupa solamente en el problema, perdemos de vista la esperanza. Explotó la vida por algo que puede ser sencillamente arreglado. La gente necesita escuchar el mensaje esperanzador que nos afirma que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, como yo dije el sábado en la plaza pasado, siempre Dios es Emmanuel. Dios con nosotros, Dios entre nosotros y nosotros. La gente tiene que encontrar razones para vivir de la mano de Dios. Yo no creo en esa salvación pelada que es cuestión, yo tengo el boleto para irme al cielo. No. No me vea con eso. Eso es una salvación escapista. ¿Qué nos motiva a vivir? ¿Usted sabe qué me motiva a vivir, mis hijos? Porque yo quiero legarle a ellos un mejor país, una mejor iglesia cada día. Me motiva mi familia, mi esposa, el bienestar de ella, porque ella ha caminado conmigo la peor parte de mi vida en algunos momentos, y ha sido que me ha levantado y que me ha impulsado a seguir adelante. Pues el bienestar de ella para mí es importante, me motiva a seguir adelante, que yo vea su sonrisa, a ver los tiempos más difíciles, que mis hijos amen la iglesia, eso me motiva. Mire, el domingo, cuando yo calculé el tiempo que íbamos a poner de vacaciones, me di cuenta que el primer domingo de vacaciones iba a ser el Día de los Padres. Y Adrián estaba atribulado. Pero no vamos a ir a la iglesia el Día de los Padres. Él sintió como un dolor, un vacío. Yo le dije a mi esposa, pues nada, yo voy el domingo y predico y después más para adelante con las vacaciones. Porque para ellos, el domingo es el día más importante de la semana. Y gracias a Dios por las hermanas que están trabajando en la escuela de Dios con nuestros niños. Yo les agradezco infinitamente ese esfuerzo que están haciendo. Que hace que mis hijos amen la iglesia. El viernes a ver está, justo volvemos para la iglesia. Yo estoy, no, para ese domingo ya. Porque él quiere venir a coger su clase. Eso me motiva. Eso me da razones para vivir. La vida cobra un nuevo sentido cuando algo nos inspira a vivir. Cuando activamente de la mano de Dios busco el significado de lo que mi vida debe ser. Porque Dios me puso en esta tierra algún propósito y quizás lo he cumplido sin darme cuenta, pero cuando me esfuerzo por decir, Señor, yo quiero encontrar cada día mi propósito, ir de tu mano y caminar contigo y ver ese propósito realizarse, la vida cobra sentido. ¿Cuál es el significado de tu vida en este momento? ¿Qué le da sentido a tu vida en este momento? ¿Qué le da cohesión a tu vida? Que tu vida tenga significado. ¿Qué te apasiona?
¿Qué te da razones para seguir adelante? Esas son preguntas muy serias que yo quiero que te hagas en esta mañana. Porque la vida es para vivirla con sentido, pasión, optimismo, fe y con mucho compromiso. Lo otro es existir. Vivir sin razones, sin motivo, es existir. Es ser una máquina. El carro existe. Y si echa gasolina camina, si no echa también. No camina entonces. Y nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir con propósito, con sentido. Dios me tiene en esta tierra por algo, para algo. Mi vida tiene valor, sentido, propósito. No puedo dejar que las crisis me lo eliminen, que me lo quiten. Que las crisis me bloqueen de pensar de que Dios está pensando en mí. Y que Dios pensó en mí desde la eternidad. Y que me hizo con amor, y que me hizo con propósito, y que me dio unos talentos, unos dones, unas capacidades. Porque Dios me hizo así. De los versos 3 al 23, ya discutimos los primeros dos versos. Agájese que falta todavía. De los versos 3 al 23, el profeta describe poéticamente lo que será la destrucción del rey Babilonio. Él usa la burla, la ironía. Y hay varios elementos que yo deseo mencionar de ese mensaje profético que es bastante extenso y bastante grotesco. Debo añadir. El autor, el profeta dice que la caída de Babilonia comienza por su codicia de oro. El oro en la antigüedad no tenía ningún valor. Era brillante y bonito. ¿Verdad? Pero la ambición desmedida de Babilonia le llevó a practicar la opresión, la injusticia contra otras naciones. La codicia, mis amados, siempre termina venciendo la vida, por más noble que sea el propósito. Yo quiero tener mucho dinero para dejarle a mis hijos, para que cuando yo falte, ellos estén bien. Yo he oído esas historias de los hijos agajados a puño limpio en la funeraria, porque no saben de quién es la herencia. En todos los pueblos hay una historia de eso. Tata nos contaba un día que cuando ella trabajaba, una enfermera, cuando llegaban la gente, como está llegando a los hospitales ahora, que dejan los ancianos y se van, cuando llegaba el anciano así solito, sin nada, esa enfermera llegaba un pequeño grupo y decía, ay, este señor va a dejar una herencia bien grande. ¿Y sabe qué? Aparecía la familia. Llovían los familiares, los deudos, ¿verdad? El administrador del hospital, gracias, Tata, ¿verdad? Yo tratando de disfrazarlo, ¿verdad? El administrador del hospital decía, y lo decía bajito. Entonces, cuando la gente ve a alguien hablando bajito acá, paran la oreja. Y ahí aparecían todos los deudos. Y la gente llorando ahí los que los quería. ¿Dónde está la herencia? No había nada, ¿verdad? Yo creo que los hospitales van a tener que hacer eso. ¿Verdad? La codicia siempre termina venciendo la vida. Usted se mató y fue codicioso para un negocio, para el dinero, para el trabajo, y cuando se fue no le echaron nada de eso en la caja ni en la sepultura. No se lo llevó. Entonces, usted se esforzó porque sus hijos tuvieron todo. ¿Y sabe qué pasa? Que sus hijos después no saben ganarse nada. Creen que las cosas están en un palo de mango. Y usted va y tumba los millones de pesos del palo de mango. De esas historias todos conocemos. No, el problema no es anhelar cosas mejores. Yo anhelo cada día darle mejor calidad de vida a mis hijos, a mi familia. Claro, anhelo salir de todas las deudas que tengo. Claro que sí lo anhelo. Que cuando yo me levante, no tenga que pensar que le debo un centavo a nadie, esa será la mejor aspiración. El problema no es aspirar a algo mejor. El problema es mejorar profesionalmente, personalmente, económicamente. Eso no es problema. El problema es querer tener lo que nos pertenece. Lo que la vida nos ha dado. Lo que tengo que arrebatarle a otro. ¿Usted sabe por qué yo no puedo bregar con la teoría de la prosperidad?
Porque en este mundo, para usted crear un millonario, en el sistema económico actual, usted tiene que empobrecer a mucha gente. 8 personas en el mundo, 8, poseen el mismo dinero que poseen 3.8 billones de habitantes del mundo. 8 personas tienen el mismo dinero. ¿Usted se acuerda de los rescates financieros que se hizo en los 2006 por allá, 2008? Cuando el gobierno federal rescató los bancos, rescató las casas de seguro, rescató la General Motors. Si hubiesen usado el dinero que utilizaron para el rescate financiero, para que los millonarios no perdieran más, en otras palabras, para alimentar al mundo, se hubiera acabado el hambre por los próximos 60 años posiblemente. La codicia siempre es un problema que tenemos que guardarnos de él. La codicia siempre es un problema. Porque por la codicia nos arriesgamos a afectar la vida de otro a veces. Lo hacemos dándonos cuenta sin darnos cuenta. También nos dice el profeta, en ese poema fabuloso, que cuando el rey de Babilonia cae, descansa la tierra. Y los cedros del Líbano bailan, ríen, adoran, dicen gloria a Dios que nadie más nos va a contar. Una de las prácticas de los imperios antiguos y los modernos también es destruir la capacidad económica y social de recuperación de un pueblo que han conquistado o que han invadido. En la antigüedad destruían los bosques, porque la madera era la materia prima para reconstruir, para comerciar, para hacer barcos. Aniquilaban las fuentes de madera y el alimento de las personas. Esta afirmación nos debe llevar a pensar que nuestro planeta en este tiempo gime por su redención, gime por ser redimida. Tenemos una misión con el cuidado del planeta que gime de dolor por el abuso y la explotación de los recursos, la deforestación, la contaminación acelerada. En el 2016, que fue lo que pude encontrar de lo que leía, yo no soy bueno buscando en Google, créanme, yo me pierdo. Si quieren encontrar algo en Google, mande a otra persona que no le toque primero, porque es que me pierdo. Pero en el 2016 estábamos metiendo al mar 8 millones de toneladas de plástico todos los años. El mar que nos alimenta, el mar que está lindo para ir a bañarnos a la playa, el mar que hace que nuestro planeta funcione. Estamos metiendo 8 millones de toneladas de plástico. Y el plástico está matando los peces que usted y yo podríamos comernos algún día. Todas las especies las está matando. Y se cree que si seguimos las mismas prácticas para el 2025, estaremos metiendo 25 millones de toneladas de plástico al mar. Gloria a Dios por esos países que están empezando a reaccionar. Yo espero que a nosotros, un país caribeño que tiene costa por todos lados, no esperemos más. ¿Y hay que decirlo? Subway eliminó los sorbetos de su ofrecimiento. ¿Te quiere tomarse el refresco? Va a tener que empinar el vaso. Es incómodo. Pues un sorbetito no hace nada. Sí, usted lo tira al zafacón, llega al mar, ese sorbeto no se disuelve en siglos, en años luz. Ya se han formado islas. Islas de plástico. Y ese sorbetito que usted tira al mar, de repente encuentra una tortuga marina que no puede respirar. Subí un video que me dio dolor. Y de momento le sacan un sorbeto completo de la nariz a la pobre tortuga de mar. Entonces, cuando se acaben las tortugas de mar y nos empiecen a picar las aguavivas fuera de mar, porque las tortugas de mar consumen agua viva, las que nos pican cuando vamos a la playa. Se comen las aguavivas, entonces, ¿qué pasa? Ven una bolsa plástica así flotando. ¿Y qué les parece a ellos de lejos cuando te mueven la vista? Una agua viva. Se comen el plástico, se asfixian. La creación gime por ser redimida.
La conciencia ambiental no es un invento moderno, es un reclamo del Dios de la vida a través de la Escritura. Gloria a Dios. El cuidado del planeta es un reclamo de Dios a través de su Escritura para nosotros. Quiero también mencionar ese pasaje que a veces hemos interpretado fuera de contexto, donde nos habla del lucero, el hijo de la mañana. Aunque lo hemos identificado como ese pasaje que nos habla de la caída de Satanás, en el contexto original no tiene nada que ver con eso. Sino que el profeta está comparando al rey de Babilonia con un Dios antiguo que los cananeos habían tratado de poner como el más grande, como el jefe de su panteón, del panteón de sus dioses. Ese Dios, ellos decían, vivía en una montaña lejana en el norte y tenía el deseo de conquistar los pueblos sin considerar el costo material y humano de sus metas. El profeta compara al rey con Lucero, con ese Dios cananeo que no existe, que es producto de la imaginación, para ridiculizarlo por su prepotencia, por su soberbia y la vanidad que le hará caer como cayó del panteón Lucero. Y en esta mañana no voy a tocar todos los detalles que quisiera tocar del pasaje porque fue bastante extenso, pero que debemos de afirmar una cosa. ¿Qué nos dice el profeta para hoy? En ese capítulo que tiene tantos elementos que a veces son hasta difíciles de digerir. ¿Qué nos dice el profeta? Que nuestra misión es levantarle la fe a la gente con un mensaje esperanzador en los días difíciles. Nuestro trabajo como iglesia, como gente que quiere seguir a Jesús, es levantar la esperanza a la gente en tiempos difíciles. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Y hoy quiero preguntarte, ¿cómo están tus niveles de esperanza? Si tu vida fuera una represa, tu vida es carraízo, ¿están tus niveles de esperanza como en el tiempo de lluvia o como en el tiempo de sequía? Y es una pregunta seria que quiero hacer. ¿Cómo está nuestra esperanza? La esperanza no es que estoy todo el tiempo en high, cantando coritos y contento. La esperanza es que el día que tengo una prueba, una dificultad, que me levanto triste, que me levanto cansado, que me levanto preocupado, tengo la capacidad de mirar y decir, pero yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Esto va a pasar. Esto es temporero, esto es pasajero. Solamente el amor de Dios es eterno para siempre. ¿Está nuestra esperanza como carraízo en tiempo de lluvia o en tiempo de sequía? Vamos a ponerla más cerca. Si nuestra esperanza fuera los montes oscuros de Salinas. ¿Está nuestra esperanza como para allá para octubre o noviembre que llueve o para ahora para marzo o abril que se está quemando el mundo? ¿Vamos a contextualizarlo más cerca? Porque la esperanza tendrá la capacidad de mantenernos viviendo con sentido, dirección y propósito. El nivel de esperanza que tú albergues en tu corazón te va a ayudar a mantenerte con sentido, dirección y propósito. Nadie puede vivir lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Pues entonces, hay que creer la palabra de Dios y nuestros niveles de esperanza están bajitos. Rellenarnos con la gracia de Dios, con las promesas de Dios. Y vivir en esperanza. Sacudir la desesperanza, sacudir eso de que, ay Dios mío, todo es una tragedia. Sí, en la vida existirán tragedias, claro que sí. Sí existirán momentos difíciles, sí existen retos y pruebas, pero yo puedo levantarme y decir, el Dios de la vida, el Redentor, el vencedor, está conmigo y yo voy con Él. Y si Él no va, yo no me tiro. Yo no voy. Y la naturaleza de Dios es la esperanza.
Por tanto, yo quiero estar donde está la esperanza. Quiero estar cerca de mi Señor, cerca de mi Padre Celestial. Para que la vida con sus accidentes tenga sentido. Que yo pueda encontrar en esos accidentes y dificultades de la vida y retos que tengo sentido para mí. Dios no me trajo aquí para que eche para atrás. Dios me trajo para que yo enfrente esta crisis. Eso es esperanza. Que yo le dé cara al sol en el momento de la crisis. Eso es esperanza. Que yo pueda decir, yo no estoy solo y me pongo de pie. No dejo que la crisis me derrumbe. Y si me derrumba la crisis en un momento, me vuelvo a poner de pie en el nombre del Señor. Porque Él está conmigo. El mensaje del profeta llegó cuando no había nada más que esclavitud y dolor. Aleluya. Y lo único que tenía el profeta en ese momento era agarrarse de la palabra que el Señor ponía en su corazón. La palabra que el Señor le iba revelando para su pueblo. La palabra de Dios es un sí, un amén siempre, pero hay que creerla con esperanza. Hay momentos que como único nos agarremos de la palabra de Dios es con esperanza. Nada más tenemos para hacerlo. Rellena tus niveles de esperanza. Vivamos para servir a Dios a través del propósito que el que nos creó le dio a nuestra vida. La vida cristiana es más que un pasaje al cielo. Es vivir con propósito, sentido, dirección, todas las etapas de nuestra vida, de la mano de aquel que venció al mundo para hacernos más que vencedores. Tenemos que siempre tener en nuestra mente, en nuestros corazones, como fuente de esperanza, que nosotros estamos del lado del vencedor. Nuestra victoria sobre este mundo no es ganar siempre, es que mantengamos la fe. Porque la fe, nuestra fe es la que vence este mundo, nos dice el testimonio bíblico. Mantener la fe vence este mundo. Vivamos la victoria de la fe aún en los días que enfrentamos derrota. Porque negar que algunas veces la vida nos va a derrotar es vivir en negación para ganar. Algunas la voy a ganar y algunas no saldrán a mi estilo. Le voy a contar a alguien. Un compañero pastor, amigo, muy querido. Una vez le ofrecieron este edificio gigantesco por un precio ridículo. Y él por fe fue y nos puso el rótulo, aquí va a estar la iglesia, bla, 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 bla. Y de repente todo se fue al piso. Todo. El Señor se echó para atrás, cambió el precio del edificio, yo no sé qué pasó. La cosa es que todo se fue al piso. Y ya le había puesto el rótulo. Aquí va a estar la iglesia monatal y con la misma le bajaron el rótulo. Y me dice, al principio yo me frustré y me dolió. Y me dolió. Pero un tiempito después, Dios le demostró, no, pero es que eso no era mi propósito. Y Dios se glorificó de una forma en el lugar donde estaba, que allí están todavía. Muchos años después. Quizás 20. Allí están viendo la gloria del Señor. Dijo, y cuando me di cuenta que no fue que Dios me dejó, sino que yo perdí porque aposté mal, porque puse mis fichas en el lugar incorrecto, porque puse toda mi fuerza y esperanza en algo que no era el propósito de Dios. No puede pasar. Lo importante no es, no, siempre más que vencedores cuando hemos aprendido los propósitos de Dios y aprendemos la lección de la vida. Sí, tú y yo tenemos la capacidad de equivocarnos y meter la pata. Eso nos hace muy humanos. Muy humanos. Pero me levanta, no pensé en la mira. ¿Qué aprendí? ¿Cuál es la lección? Entonces, cuando aprendo la lección y puedo seguir adelante, soy más que vencedor. Si puedo decir, Dios no me abandonó, rápido la gente, ¡ay, Dios mío, ¿dónde está? No pasa. ¿Pero por qué tú me trajiste aquí a dejarme vergüenza? El Señor dice, porque yo no estaba ahí. Como decía un profesor mío, que su esposa siempre le daba palabras de alegre esperanza. Dice, eso le pasa por presentado.
Pues a veces Dios nos mirará así, ¿verdad? Pues mijo, que te pasa por presentar, por esmandado. Somos más que vencedores cuando agarramos la lección de la vida, la lección que Dios nos quiso dar y seguimos adelante sin en ningún momento decir, ay, que Dios me dejó. Dios se olvidó de mí. No, no, Él está con nosotros. Estamos del lado del vencedor. Porque la victoria del creyente es saber que nada lo separará del amor de Dios. Aleluya. Y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, aún las derrotas de la vida. Aún cuando he metido las patas, aún cuando me he equivocado, aún cuando yo lo he hecho bien y las cosas se han caído. Puede pasar. Pero todas las cosas me llevan bien cuando Dios reconozco el amor de Dios está conmigo. Y el Dios que abre puertas y ventanas en los cielos, también de vez en cuando, ¡pum!, la cierra. Cuando Adrián era bebé, 2 añitos, recién nacido a Daniel. Adrián le dio con donde usted lo soltara en el piso, salir corriendo. Embocado. Y un día yo estoy con Daniel, recién nacido, y él les manda a coger el Plaza del Caribe en dirección a la escalera eléctrica. Y a mí se me fue la mente, voy a cogerle otra vez con un recién nacido en otra. Cuando lo fui a agarrar, que vamos corriendo, él tropieza y se cae. Y yo lo levanté, lo agarré, lo abracé. Mamito, no puedes correr. Llegamos otro día a Walmart. Tenía 2 años. El niño está conmigo ese día. Daniel está en el coche. Y Adrián rompe a correr de nuevo como un loco. 2 años. Ustedes que en Walmart están los muchachos sacando a veces mercancía y le empujan en esos carritos que tienen un motor, ¿verdad? Yo no digo que pensaba, este muchacho va a ir corriendo y le va a meter de frente una estiva de caja y va a quedar chocado. Yo me le fui detrás corriendo. Esta vez con las manos en Dios. Cuando lo metí, le toqué el pamper y él se estaba riendo. Ok, pues vi la pielita y le di una nalgadita de la pielita. Y llegó de donde la voy a decir, ¡ay, qué mucho me duele, papá! Por poco me dan. Por poco saca el 2x4 allí y me dan delante de la vida. Pero nunca se fue a correr otra vez, ¿sabes? Nunca volvió a irse corriendo. Aprendió la lección. Aprendió la lección. Tú y yo en algunos momentos somos hermandaditos en la vida. Porque el Señor me da la victoria, ¡juá! Y a la primera Dios nos busca. Y a la segunda, no voy a decir que Dios me haga, pero Dios deja que me tropiece y me escocote. Es decir, eso te pasa porque estás hermandado, chico, espera, confía, vete. Vamos a hacer un proceso, que es esta elección. Todas las cosas nos ayudan a bien cuando estamos del lado de Dios. Pero sobre todas las cosas, la iglesia, la vida del creyente tiene que ser fuente de esperanza. Usted y yo tenemos que ser fuente de esperanza. ¿A quién le estamos dando esperanza en este momento? ¿A quién? ¿Quién tú estás tocando con tu vida que le da esperanza? ¿A quién tú le comunicas la esperanza con tu lenguaje, con una sonrisa, con un apretón de mano? ¿A quién le estamos comunicando la esperanza? Porque nuestro país vive el exilio. La esperanza se mudó de Puerto Rico hace tiempo, para muchos. Y si nosotros somos del pueblo las voces de desesperanza, hacemos flaco servicio al testimonio bíblico que el texto nos enseña en esta mañana. Porque nuestra gente necesita encontrar, aún en las dificultades, y yo y ustedes, todos necesitamos encontrar, aún en las dificultades, razones para vivir, razones para seguir adelante, razones para seguir luchando. Entonces nuestro mensaje tiene que inspirar a eso. Pero usted y yo no podemos dar lo que no tenemos.
¿Qué te motiva a vivir? ¿Cuál es tu fuente de esperanza? ¿Qué te motiva a luchar? Para que entonces, de la mano del Señor, con pasión, con propósito, con sentido de dirección, que no seamos, como dice el apóstol Pablo, niños fluctuantes ya, que son jamaqueados por cualquier viento de la vida, de doctrina, como dice el texto, sino que usted y yo podamos estar en la roca de eternidad y en el día de la crisis decir: yo estoy de pie porque tengo propósito, porque tengo sentido, porque esta crisis es parte de ese propósito. Israel descubrirá cuando sigamos atravesando Isaías que la crisis del exilio cumplió un propósito en el plan de Dios. Dios no los empujó y no se tiraron solitos, pero Dios usó esa crisis para enseñar al pueblo que Él es un Dios amoroso, que va por encima de nuestras necesidades y cosas que hacemos en la vida. ¿Dónde está tu propósito para vivir? Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor bueno, en el nombre de Jesús, hemos escuchado el mensaje del profeta antiguo, que hoy es palabra de vida para nosotros. Y enfrentamos un pueblo en crisis. Vivimos en una nación en crisis, Señor. Crisis de identidad, crisis económica, crisis de esperanza. Y nosotros queremos ser como el profeta, fuente de esperanza. Queremos ser fuente de esperanza en medio de estos tiempos difíciles. Ayúdanos a encontrar por el sentido de la vida, Señor. El sentido de nuestra vida, aquellas cosas por las cuales vale la pena luchar, aun en los días más oscuros y más difíciles de la vida. Porque los días más oscuros, la esperanza y la fe los iluminan. Los días más difíciles, la fe los hacen tolerables. Los días las cuestas más empinadas y escabrosas de la vida se pueden superar con esperanza, con fe, con confianza, porque de nuestro lado está el vencedor. De nuestro lado está Jesús, el que puede abrir los rollos del final de los tiempos y descifrar aquello que dice los rollos. Con nosotros está el Cordero degollado que ha vencido. Tú eres nuestro Dios. Y de tu mano podremos encontrarle sentido, propósito, dirección a la vida. Podremos luchar por aquello que vale la pena luchar. Y no dejaremos que la crisis y las voces desesperadoras estridentes invadan nuestros sentidos en momentos difíciles. Sino que escucharemos tu voz y tu palabra que nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a ser luz, a ser sal de la tierra, a ser fuente de esperanza en estos tiempos, pero sobre todo a vivir con esperanza, con propósito, con pasión, con sentido, con compromiso en la vida. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por el reto que ella nos presenta en esta mañana. Te pido bendigas a mi hermano y mi hermana de forma especial en el nombre de Jesús. Amén. Amén.